Vamos a ir a 2 de Corintios 8, 16 al 21. Les aclaro nuevamente que es cupo limitado porque es para 50, 60 personas ese lugar. Por lo menos todos los que, si fuéramos todos los de la iglesia, somos un poquito más de 60. ¿Ok? Y ya otro día haremos un campamento al aire libre donde usted pueda invitar a los que quiera, ¿de acuerdo? Porque no estamos cerrándonos o siendo exclusivos, sino que otro día hacemos algo o por ejemplo cuando hemos hecho en la Marquesa, ahí es ilimitado, libre para todos, ¿verdad? Entonces, si Dios nos permite, más adelantito vamos a hacer algo así y ahí pueden ir todos y puede invitar usted los que quiera, ¿de acuerdo? Pero ahorita es cupo limitado, 50, 60 personas máximo que pueden caber ahí. Sí podemos meter más, pero la primera vez que fuimos nos vimos muy apretados y ya también nos dijeron los dueños del lugar que esa cantidad está bien. Muy bien, entonces vamos a leer también, le decía 2 de Corintios, ¿no? 8, 16 al 21. Dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de misericordias, Padre justo, Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti en esta mañana porque queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos, Señor, que tú nos suministres, Señor. Queremos que tú nos sustentes, nos alimentes, Señor, con tu palabra. Gracias por cada hermano que está presente y aún también te damos gracias por aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, escuchándonos. Padre, queremos bendecirles, queremos, Señor, que tú nos bendigas en esta hora con tu palabra. Gracias por esta palabra. Abre nuestro entendimiento, úsame, Señor, ayúdame a ejercitar mi espíritu para hablar una palabra sobria, una palabra clara para mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdan que en el mensaje pasado les decía que llevamos una secuencia. Llevamos lo que es secuencia. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos por secuencia? Lo que sigue, lo que va siguiendo, lo que va uniendo, lo que viene en ese orden, ¿verdad? Y se acuerdan que estamos en 2 de Corintios y hemos estado por mucho tiempo en los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7, hasta ahora brincamos al 8. Y el tema que quiero compartirles es la manera apropiada de administrar las ofrendas en el pueblo de Dios. Nos tiene que impactar que el apóstol Pablo les habló de dinero a los hermanos corintios sin mencionar la palabra dinero. Él dice ofrendas, y eso es sabiduría. Él les habló del tema más espinoso que hay en toda la Biblia. Uno no quisiera hablar de esto. Y a veces los hermanos me dicen, hermano, no ande pidiendo dinero. Bueno, es que tengo que hablarlo porque está en la secuencia. Si yo paso por esto, si yo paso por alto esta palabra, entonces, ¿cómo vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a saber?
Él les habló del tema más espinoso que hay en toda la Biblia. Los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios nos presentan el tema más espinoso que hay en el pueblo de Dios. Estos dos capítulos, 8 y 9, son muy importantes para que nosotros aprendamos que hay un principio de dar para la obra. Si observamos cuidadosamente, estos dos capítulos son como una ventana maravillosa que nos permite ver la manera de manejar las finanzas. No solamente es de que los hermanos den, sino que ahora Pablo enseña que tenemos que saber cómo se administra, cómo se maneja. Amén. No es de que ustedes den y yo me lo echo en la bolsa y a saber qué. No, hay una manera de administrar, hay una manera de llevar a cabo estas finanzas que entran en la iglesia. Como creyentes, nosotros debemos de saber que el dinero representa uno de los elementos más malignos, corruptos y pecaminosos del mundo. Es la verdad. Porque ese mismo billete que usted trae, ese mismo billete que yo tengo, es la que ha pasado por muchas manos y para muchos propósitos. ¿Sí o no? Y es algo, por eso nosotros tenemos que ser purificados y tenemos que saber cómo se manejan. Porque a veces el problema en una iglesia local es por causa de las finanzas, por causa del dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la mayoría de los males de la gente son por eso mismo, por causa del amor al dinero. Por ejemplo, por el amor al dinero las personas se pervierten, se meten a negocios ilícitos. Por amor al dinero las personas pueden matar a otras. Por amor al dinero la gente se envicia y así podemos seguir una lista. Que no dicen que con el dinero hasta el perro baila. Imagínense todo lo que se puede hacer. Antes de que el apóstol Pablo, más bien quiere decir que los hijos de Dios tenemos que estar confrontándonos diariamente con este asunto del dinero. Y lo que Dios primeramente dice, que no amemos al dinero. Que no ponga, ¿qué es no amar al dinero? Que no ponga su confianza en ese dinero. Entonces, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una posición respecto a ese dinero, porque tenemos asuntos financieros que tenemos que llevar en la vida de la iglesia. Y yo le decía el miércoles que cada que terminamos nuestra reunión se recoge una ofrenda. Y no es nada oculto, no es ningún secreto eso. Pero ustedes deben de saber cómo es que se da y cómo es que se tiene que administrar. Amén. Antes de que el apóstol Pablo nos enseñara a lo que es de dar el dinero para la obra, él nos explicó profundamente lo que es el ministerio del nuevo pacto, nos explicó en detalle cómo debemos ser los ministros de Dios. Después de que nos enseña todo lo correspondiente al ministerio del nuevo pacto, también nos habla del ministerio de la reconciliación, lo cual tiene que ver con no tomar en vano la gracia de Dios. No debemos de tomar en vano o de recibir en vano la gracia de Dios. Porque no tomar en vano la gracia de Dios es dejar que Cristo viva en nuestras vidas. Y cuando dejamos que Cristo vive en nuestras vidas, entonces nosotros damos con gracia. Amén. Entonces, la gracia, hermano, no es un término o no es una palabra o una expresión simple. No, en el Nuevo Testamento la gracia es una expresión que tiene mucha amplitud, es decir, cubre muchas cosas. Comenzando que la gracia es Dios mismo. Cuando decimos que demos con gracia, demos en gracia, debe ser Dios mismo a través de nosotros. Amén. Porque Él da, Él sabe dar. Dios dice que no dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre
sobre malos y buenos, sobre justos, y hace llover sobre justos e injustos. Es un Dios que se da. Es más, Él dio a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Amén. Entonces es un Dios que da. El dar es una muestra de nuestro amor. Es una muestra del amor que tenemos. Vamos a ver que la gracia, estamos viendo la gracia porque tanto para dar necesitamos gracia y tanto para administrar este dinero, que es un asunto delicado, se tiene que tener gracia. Vamos a leer Juan 1:14, porque le decía que la gracia es Dios mismo. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Ese hablar de Dios fue hecho carne, tomó cuerpo humano, y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vino Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer versículo 17. Dice el versículo 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada. En el antiguo pacto se le dio la ley, no se le dio la gracia como a nosotros. Pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, por eso estamos diciendo que la gracia es Dios mismo, la gracia es Cristo. Entonces la gracia no solo la tememos como, o la entendamos como un favor inmerecido, si es lo que significa. La gracia también es un regalo, es un don. Es lo que dice Efesios 2:17. Dice Efesios 2:17: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea que sí es verdad, la gracia es un favor inmerecido, es un don, es un regalo de Dios. Pero más profundamente la gracia es Dios mismo haciendo las cosas a través de nosotros. ¿Quieres hacer algo? Que sea Cristo, que sea Dios en nosotros. Amén. Vamos a ir a 2 Corintios 6:1, porque también ahí comenzamos hablando de la gracia. Amén. 2 Corintios 6:1, fíjense lo que dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, nosotros ya recibimos la gracia, porque la gracia es Dios, la gracia es Cristo. En el momento en que usted dijo, yo creo y recibo a Cristo, en ese momento la gracia se le vino a usted. Por eso necesitamos echar mano de esa gracia que nosotros ya recibimos. Entonces recuerden que la gracia no solamente es un regalo de Dios para salvarnos, sino que la gracia es la persona de Cristo dada a nosotros para que habite en nosotros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, cuando él estaba hablando, defendiendo su ministerio, y él decía que él había trabajado más que todos los otros apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios con él? Entonces esa gracia es Cristo, es Dios, porque venimos nosotros a ser colaboradores con Dios. Entonces la gracia nos ayuda a que nosotros hagamos todo lo que Dios se ha propuesto, lo que Dios se ha propuesto hacer a través de nosotros. Hoy en esa reunión yo eché mano de la gracia de Dios, yo estoy predicando y quiero que sea la gracia de Dios haciéndola a través de mí. Para todo, para la alabanza, que sea la gracia. Por eso los músicos, cuando llegamos aquí temprano, oramos a Dios y le decimos, Señor, sé tu gracia en nosotros. Porque entonces eso le agrada a Dios. Hacemos algo que es de agrado a Dios. Amén. Entonces, en el 2 Corintios, llegamos al punto de entender que la reconciliación de los reconciliados, porque acuérdense todo lo que hemos hablado. Nosotros ya fuimos reconciliados en un principio, pero ahora necesitamos otra vez ser reconciliados, porque cada que pasa el tiempo nosotros venimos a ser enemigos de Dios. Pecamos, hacemos cosas que eso hace que nos estemos en enemistad con Dios, que estemos distanciados con Dios. Por eso necesitamos ser reconciliados, para tener una paz diariamente con Dios y para ser los que cumplen con el propósito de Dios. Pero para vivir lo que estamos hablando, para echar mano de la gracia de Dios, hay cosas que impiden. Porque cuando leemos el capítulo 6
de ahí de 2 Corintios, nos vamos a dar cuenta que la gracia es algo que Dios nos ha concedido, pero hay cosas que nos impiden a que esa gracia funcione en nosotros. Hermanos, hay cosas que nos impiden. En nuestra mente, nosotros tenemos buenos pensamientos. Queremos hacer el bien. Queremos ahora, ¿cuántos de ustedes han dicho, ahora me voy a poner a orar todas las noches? Voy a poner a orar. Y sí comenzamos quizá los primeros días y después se nos va olvidando. ¿Cuántos decimos, ahora ya no va a faltar la reunión? Y son buenas intenciones, pero de repente fallamos. ¿Y por qué? Porque hay cosas que nos impiden. Hay cosas que nos impiden. Porque podemos decir al Señor, porque podemos tener todo el deseo de que Cristo viva su vida, que viva en nosotros, pero aún podemos decirle al Señor, Señor, toma las riendas de mi vida, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Sin embargo, tenemos que saber que hay cosas que nos impiden. ¿Qué cree usted que le impide a que la gracia de Dios fluya en su vida? Lo primero que nos impide es la carne. ¿Cuál carne? Diga, mi carne. Y diga, su carne. Y yo voy a decir su carne también. Tenemos algo en nosotros que se llama carne. Vamos a leer Romanos 7:18. Romanos 7:18. Esta carne sigue en nosotros. Y es la que se opone. Es la que nos impide a que la gracia de Dios fluya en nosotros. Miren lo que dice Romanos 7:18. Vamos a leer todos. Y yo sé que en mí, donde quiera señalar, yo sé que en mí, o donde quiera, o sea, es la carne que usted trae. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Se dan cuenta? No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no el hacerlo. Oigan bien, lo primero que impide es la carne, es su carne, es mi carne. Esa carne es tan poderosa que si no crucificamos esa carne, si no negamos esa carne y echamos mano de la gracia, esa carne se vuelve poderoso y hace que hagamos lo que nosotros no queremos. Amén. Pero eso no se le olvide que tiene un enemigo. Y este primer enemigo, ¿qué es? La carne. Es mi carne. Es su carne. Lo segundo que te impide son los deseos del mundo. Alguien quiere servir a Dios. Alguien quiere, aún, porque estamos hablando del contexto de dar para la obra, pero ahí están los deseos del mundo que también impiden. Están los deseos del mundo para que la gracia no fluya en nosotros. Tercero, lo que también impide es el diablo. Nosotros regularmente creemos que es el diablo en todo. Sí, es el diablo, también tiene culpa. Pero lo primero es nuestra carne. Que no mora el bien, sino que el mal mora en esta carne, es la que nos impide. ¿Cuántas veces, o más bien, alguna vez ustedes han sentido, por ejemplo, las mañanas, ay, hoy no voy a ir a la reunión, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, mejor me quedo a dormir, y lo veo por Facebook? Tu espíritu quería venir aquí, pero tu carne dijo, estás muy cansado, muy cansado, es más, tienes ojeras, no has dormido toda la mañana. Y uno, ¿qué hace? Pobrecito de mí. Y se queda, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y es nuestra carne que es. Aún aquí, hermano, está el predicador hablando y la carne, ¿verdad? Nos gana el sueño. Para la próxima, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tráigase un chile serrano. Cada vez que le da sueño, muérdelo. No se crea. No se crean, pero algo tenemos. Pero es que la carne es algo que mora en nosotros.
es la que nos impide primeramente para que para que la gracia no fluya. Y lo segundo son los deseos de los ojos del mundo. El otro día estaba hablando con algunos hermanos sobre ayer no estábamos platicando sobre las prácticas que tienen las iglesias. Y yo he conocido hermanos que oran con los ojos abiertos. Se reúnen ellos en un círculo y todos con los ojos abiertos. Yo no puedo porque me distraigo, ¿verdad? Me distraigo. Entonces mejor cierro mis ojos y me concentro en el Señor, ¿verdad? Entonces recuerden que decíamos que es la carne, lo segundo el mundo y también el diablo. Amén. O sea que Él tampoco duerme, Él está ahí siempre. En realidad no crean ustedes que es fácil disfrutar la gracia, sí, porque hay cosas que nos impiden. Para que nosotros aprendamos a disfrutar la gracia, nosotros tenemos que hacer lo que dice de 2 de Corintios en el capítulo 6. Ahí ya hemos leído que dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, con los injustos, con las tinieblas, con Belial, que es el diablo, con los ídolos, porque todas esas cosas se pueden enseñorear de nosotros. O sea, tengamos cuidado, porque esas cosas nos impiden. A ver, porque yo he pasado por esa experiencia. Vamos a hablar de los ídolos. Por ejemplo, gracias a Dios que me ha salvado de eso, pero yo era un fanático del fútbol. Un fanático. Creo que hay poca gente que era como yo. Yo me sabía el nombre de todos los jugadores, me sabía de dónde habían nacido, a qué edad habían debutado, cuántos goles, todo eso, hermano. Es más, traía mi libreta cuando estaba en la universidad, puse ya ve que puede uno forrar las libretas, y puse ahí, la guerra es ahora, Chivas América, el clásico de clásicos. Y así llevaba mi libreta ahí pasando, presumiendo, y todos me quedaban viendo, ¿no? Y así era, hermano. Y ahora, una vez me pasó. Los hermanos tenían la reunión de iglesia, creo que a las 2 o las 4, no me acuerdo. Precisamente iba a jugar Chivas y América. ¿Sabe qué hice? ¿Qué creen ustedes que hice? Me fui a la reunión a orar, a alimentar. Me quedé en el partido. Me quedé en el partido. Y eso es idolatría. Eso me gobernó mi vida. Y bueno, y ya terminó antes y llego a la reunión. Y era el momento de que los hermanos iban a participar en la Santa Cena. Y era la primera reunión del año. Y como que el pastor me lo dijo a mí, hay hermanos que no empiezan bien el año porque no llegan temprano a la reunión, sino que llegan hasta el último. No, pues me lo echó todo a mí. Y ya, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué cree usted que hice? Bien enojado el hombre y ya no quise participar en la Santa Cena. Hermano, hay cosas. Yo estoy hablando, porque habrá alguien, hermano, a mí no me gusta el fútbol, pero ¿qué tal otras cosas? Puede ser tus familiares, puede ser tu papá, tu mamá, pueden ser tus hijos. No, pobrecito, mi hijo viene cada vez y ahora voy a faltar a la reunión. Tráetelo aquí para que sea bendecido. Y ya saliendo de aquí, vas y comes con él, vas y comes con ella. Pero a veces tenemos idolatría. No, es que como, hermano, yo les he puesto, hermano, ejemplo, porque Dios me dio convicción, determinación. Cuando vivía mi papá y mi mamá, no ponía a ellos en primer lugar que a Dios. Pero después iba yo. Es más, me metí en problemas. Estaba viendo, mi esposa estaba con los jóvenes. Un día no estuve con ella en su cumpleaños y un problema serio, pero dije no. O sea, no, que no sea nuestro ídolo. De todas maneras vamos a celebrarlo. ¿Sí o no? Bueno, y si no lo celebras, ¿qué pasa? Es más, un día a mi esposa se le olvidó mi cumpleaños.
Y no pasó nada. Bueno, sí pasó porque andaba bien enojado yo. Pues se dan cuenta que esas cosas vienen a ser ídolos. Nos impiden a disfrutar la gracia. Amén. Por eso, hermano, yo de verdad, cuando me dicen, hermano, no voy a ir a la reunión, digo, está bien, yo te la acepto, pero el que conoce es Dios. Realmente si era algo de vida a muerte que no podías venir, está bien. Porque hay cosas que nos impiden venir a la reunión y está bien. O sea, tampoco tenemos que tener a todos aquí, no. Si usted tiene que salir, tiene algo que hágalo, pero que no se haga costumbre. Amén. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Tu carne, la carne, los deseos del mundo y el diablo. No, el diablo nada más está esperando que nosotros le demos la pauta, le abramos poquito la puerta, él entra y hace. Amén. Entonces, hermano, recuerde pues, porque Pablo dice que la gracia es la que hace todo en nosotros. Por eso leamos el 8.1 de 2 de Corintios. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A las iglesias de Macedonia Dios le dio la gracia, y no solamente a la iglesia de Macedonia, a nosotros también, porque en el 6.1 dice Pablo que no recibáis en vano la gracia de Dios, por todo la recibimos. Aquí vemos nuevamente la palabra gracia, porque de la misma manera que Dios quiere que usemos la gracia para vivir la vida de Cristo, de esa misma manera nosotros tenemos que usar la gracia para dar para la obra. Amén. Porque si no tenemos gracia, no damos. Debemos de tener gracia para poder dar. En el mensaje pasado se nos habló de que dar nuestro dinero para la obra de Dios es una gracia que viene de Dios. Por eso leamos otra vez 2 Corintios 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que fue dada a las iglesias de Macedonia. ¿Qué hicieron las iglesias de Macedonia? Vamos al versículo 2. ¿Qué hicieron las iglesias de Macedonia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque a veces uno dice, no hermano, no, porque a mí me ha tocado que viudas, hermanas viudas pobrecitas, viudas pobres, me han dicho, hermano, Dios quiere que yo le dé una ofrenda a usted. Y yo digo, no hermana, ¿cómo? Si usted cómo está en su condición, sé que usted está necesitada, pero ellas están usando la gracia. Y cuando hay gracia, uno puede dar aún más allá de nuestras fuerzas en la profunda pobreza. Y eso le es acepto a Dios. ¿Se acuerdan que por eso Dios usó a las iglesias, más bien Pablo usó a las iglesias locales de Macedonia que eran pobres en bienes materiales? Y porque las iglesias de Macedonia, ¿se acuerdan que usamos la viuda que no tenía nada? Y las iglesias de Macedonia eran pobres en bienes materiales, en dinero, comparado con la iglesia en Corinto. Corinto, fíjense, esa ciudad de Corinto, donde Pablo le escribió a esa iglesia, era una ciudad, fíjense cómo no iban a tener dinero ahí. Esa ciudad era una ciudad rodeada de fértiles llanuras y dotada de manantiales naturales. Era un centro de comercio por el puerto que tenía. Se puede decir que los hermanos de Corinto eran negociantes y tenían mucho dinero. Y Pablo usa a los macedonios en profunda pobreza para decir a los corintios cómo es que se da. Aunque tengas dinero, si no tienes gracia, no puedes dar. O vamos a hacer como aquel, ¿se acuerdan que Jesús puso de ejemplo al publicano y a la viuda? O los ricos que estaban ahí, dice que los ricos daban de lo que les sobraba y la viuda dio todo lo que tenía. Entonces, cuando uno tiene gracia, uno puede dar para la obra de Dios. Amén. Entonces, qué tremendo que Dios tenga que usar una iglesia pobre para enseñarnos a nosotros a dar para la obra. Lo que pasa en una iglesia local, y nosotros lo sabemos, a algunos
sabemos lo que es que pase una gran cantidad de dinero en nuestras manos, algunos. Porque tenemos buenos trabajos, porque Dios nos ha bendecido en esa área, pero también hay hermanos que no pasa mucho dinero en sus manos, lo sabemos. Pero nos debe de llamar la atención que Dios tenga que usar a los pobres para enseñarnos cómo es que se da. Para Dios, cuando alguien es pobre pero da aún medio de su profunda pobreza, es lo que vale más. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, porque recuerdan que ustedes les dije que no estamos obligando ni manipulando para que los hermanos den. Eso es por gracia. Es por gracia. Entonces, porque la obra de Dios tiene que avanzar, ¿no? Recuerden que Pablo no enseñaba doctrina, sino que él se presentaba a sí mismo como un modelo viviente de la manera apropiada de dar dinero y de manejar el dinero. Y la actitud que debemos de tener hacia el dinero. Por eso les estoy hablando, ya les hablé un poco de dar, pero ahora voy a hablar de los que administramos, porque también ha habido problemas en esa administración. Mire, aún cuando hablen, cuando te acusen mintiendo, esa es otra cosa. Puedo decirles que en esa iglesia local hemos sido vituperados respecto a este asunto. Hace algunos 5 o 6 años atrás nos acusaron de que éramos ladrones, estafadores, sin realmente conocernos. Por eso yo me abro a ustedes y quiero decirles cómo se maneja eso para que todos tengamos paz. Ustedes deben de conocernos en la manera en que nos conducimos en este respecto, porque si usted escucha en el mundo, para todos los mundanos, los pastores son ladrones, estafadores, son vividores, que se roban el dinero de los hermanos. Esa es la idea que tienen ellos. Y no me importa lo que ellos digan. Es más, le he dicho que tengo una media hermana que un día dijo, es que los pastores, y le dijo, oye, ¿y cuándo me dices tú? No le dije nada, pero me dieron ganas de decirle, ¿cuándo te he sacado algo? Pero dije, me lo aguanté, me lo tragué pero no me importa lo que ellos digan, de todas maneras van a hablar mal, pero me importa los hermanos que se mueven con nosotros, que sepan cómo se hace. Amén. El apóstol Pablo dice que si nos conducimos rectamente y que aún nuestra conciencia nos testifique que estamos actuando correctamente, que entonces eso nos autoriza a hablar de nuestro testimonio en la forma que nos conducimos y la forma que vivimos la vida de la iglesia. Porque los creyentes judíos habían acusado a Pablo, también no soy el primero. Los creyentes judíos habían acusado a Pablo y por esa razón es que él fue tan sabio y tan cuidadoso para manejar el dinero que daban los hermanos para la obra. O sea, se tiene que manejar con mucho cuidado. Por eso le decía que es un tema muy espinoso. Es un tema delicado. Fíjense que desde el inicio de la iglesia en Hechos 6.1, vamos a leer ese versículo. Hechos 6.1 ya existía ese problema. De que ya acusaban, de que ya hablaban mal de los apóstoles, de que no estaban administrando correctamente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. A veces no te lo dicen directamente, sino que murmuración. ¿Qué es murmuración? Hablar, ¿verdad? Murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense, ya había ese problema. Entonces el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que hay una manera, para evitar esto, hay una manera en que podemos evitar el reproche hacia nuestra persona cuando manejamos el dinero. Vamos a leer 2 Corintios 8, 19 al 20. Y Pablo se pone, como una persona, como un modelo viviente de toda esta situación. 2 Corintios 8, 19 al 20. Dice, y no solo esto,
sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ¿qué? Donativo. Está hablando de, ¿no? ¿Qué es un donativo? Cash, santú se dice allá en Oaxaca. Money, billuyo. Está hablando de eso. Y dice que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. O sea que esta palabra como que es para los tesoreros y para el pastor. Ustedes quédense callados. Ahora nos toca paliar al pastor y a los que manejamos el dinero, administramos el dinero aquí. ¿Ok? Y para demostrar vuestra buena voluntad y evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. ¿Qué es abundante? Mucho, bastante, retearto. Okay. ¿Qué administramos? O sea que Pablo está diciendo que él manejó en ese tiempo grandes cantidades de dinero. Pero él supo administrarla sabiamente para evitar reproches. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que ya se nos enseñó lo que impide que demos lo que, más bien, ya dijimos las tres cosas, ¿no? Pero ya se nos enseñó también que Dios no pide que demos lo que no tenemos. ¿Se acuerdan que eso hablé el miércoles? Si alguien no tiene para dar, no tiene que decir no voy porque no tengo dinero. No, usted venga a la reunión. Amén. Porque sí se ha interpretado, hermano, no voy a ir a la reunión porque no tengo para dar la ofrenda. Aquí nadie te obliga, ni manipulamos. ¿De acuerdo? O sea que tú vente a la reunión porque, o sea, no es un requisito para que vengas a la reunión. ¿Me explico? Sino que Dios pide que demos lo que según hayamos sido prosperados. ¿Me explico? Bueno, si no haz como aquel hermanito. Ahora me doy cuenta que está en Tijuana, en California, en Baja California, por ahí anda, creo. No estoy seguro, pero antes él estaba con el pastor Carrillo. Y si él me escucha, porque de repente veo que escucha, se mete aquí a nuestra transmisión, y él hacía algo. Y él no está muy bien de sus 5 sentidos, pero dice el pastor Carrillo que él hacía algo, que cada vez que entraba, cuando pasaban los diáconos a recoger las ofrendas, dice que él agarraba una hoja en blanco y ponía, vamos a decirle que $5. $5 así, lo escribía. Y cada reunión hacía eso. Y una vez los diáconos fueron con el pastor Carrillo y le dijeron, oiga pastor, Byron está jugando. Mire todas las hojitas que puso $5 cuando pasamos a recoger las ofrendas, y él pone $5 y su nombre ahí. Y dice que el pastor Carrillo dijo, démelo. No lo juzguen, démelo. Y dice que ya tenía muchísimos papelitos. Y dice que cuando él consiguió trabajo, vino y le pidió las hojitas. Y le dijo, ¿sabe qué? Deme las hojitas que puse porque ahora sí tengo dinero. O sea, cuando tienes gracia, haces eso. No, o sea, es gracia, hermano. Si no es gracia, no lo hacemos. Amén. Y a veces mire, tenemos que ser ordenados porque Pablo también, ¿se acuerdan que el miércoles le dije? Cada uno ponga aparte algo. Ok. Pero a veces lo que nosotros hacemos, hermano, voy a dar uno de 50, ¿me puede dar cambio? No, lo caído. No se crea. Pero usted desde casa, pues eso es broma. Desde casa usted dice, esto voy a dar, puso el Señor en mi corazón para dar. Y si usted no da, no pasa nada, porque es gracia. Pero si usted dice, hermano Juanito, ¿me puede dar cambio de mi billete de a 20? Pues está bien, se lo damos, porque tampoco somos
malos aquí, ¿verdad? Pero usted desde casa, usted sabe lo que tiene que dar. Y si desde casa usted dijo, no voy a dar hoy, no dé. O sea, hermano, o sea, mire, lo que es, tenemos que saber cómo dar en gracia. Y si no lo tenemos, Dios no va a condenarlo a usted por eso. Él sabe cuando tenemos y cuando no tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero enseñarles cómo es que se da en gracia, para que ninguno se sienta obligado. En el Antiguo Testamento es una ley, era una ley ahí. Se decía que ninguno podía ir con las manos vacías, sino que todos, el más pobrecito tenía que ir con un palomo, ¿no? Palomita, tórtolas. El próximo domingo todos con su bolsa de palomitas, hermano, viene a la reunión. Hermanos, miren pues, por eso, vuelvo a repetir, puso de ejemplo la iglesia de Macedonia, profunda pobreza. No pobreza, sino profunda. Y también se acuerdan que, ¿dónde leímos de la viuda? ¿Se acuerdan? El miércoles hablamos de la viuda. ¿Cuánto puso la viuda? 2 blancas, 1 centavo. Bueno, allá sí valía era el sustento, dicen que eso era el sustento de un día. Ella dio todo eso, lo que tenía. Y dice Jesús que ella dio más que todos los otros que dieron. Ok, entonces, hermanos, todos debemos son responsabilidades de nosotros, así como Dios le pedimos a Dios que nos sane, que ayude a nuestros hijos, son nuestros derechos, ¿verdad? Como ciudadanos del reino, que Él cuide a nuestros hijos, que prospere nuestro trabajo, que no nos enfermemos, que no nos falte nada. Oramos, ¿no? Pero también Él dice, tienes una responsabilidad, chatito. ¿Qué es? Da porque yo te quiero bendecir. Hermano, mire, cuando nos encontremos al Señor, usted si quiere dígale, Señor, ¿por qué pedías dinero si eres el dueño? Yo no sé, pero Él así dice en su palabra. Pero se dan cuenta que ese dinero rinde. La comida, hermano. A veces le he pedido perdón a Dios porque soy incrédulo. Entro ahí y veo, y no va a alcanzar. No va a alcanzar porque primero me veo, antes de ver a ustedes, yo soy de buen comer, ¿no? Y digo, no va a alcanzar. Y ya cuando voy, hermano, sobra. Dios Él multiplica, hace rendir las cosas, amén. Entonces por eso le decía Él a los del antiguo, probadme en esto, si no es que abriré las ventanas de los cielos, amén. Hermanos, nosotros tenemos que tener paz en todo este asunto. No se sienta mal si usted no da, no se preocupe, pero lo que quiero es que usted experimente a Dios, amén. Es más, si usted lo va ahorrando, no sabe ni para quién ahorra. Es una realidad. ¿Se acuerdan que el miércoles decía que había unos familiares en Estados Unidos, mandaron todo su dinero y lo ahorraron en unas cajas en Oaxaca? Las cajas se fueron a la quiebra. Hubo gente que perdió hasta $1,000,000. Y en ese tiempo yo andaba en Estados Unidos, duré allá 10 años. Pregúnteme cuánto perdí yo también. Le dije nada. Porque yo aprendí, el pastor Cayetano, el hermano Bernardino Ceja me dijeron, ayuda a tus papás, hónralos. Pues sí, todo lo que yo ganaba, para allá. Y no lo mandaba para que ellos lo guardaran, no, para que ellos se lo gastaran. Yo invertí en lo mejor. También daba para la obra, pues. Para la obra y mis padres, Y gracias a Dios, si imagínense, hubiera hecho el ahorro ahí, en la caja. Toma, se va, pues. Entonces Dios lo que quiere es bendecirnos a nosotros, amén. Pero no estoy manipulando, es mi convicción. Es lo que Dios me ha enseñado. Ahora, recuerden que estamos hablando, no hemos llegado al punto, porque estoy abriendo para que lleguemos, porque los tesoreros y los que funcionamos como líderes, como pastores en esta iglesia, debemos de saber cómo se administra y necesitamos gracia. Por eso Dios pone a personas idóneas para que administren el dinero de la iglesia. Esas personas deben ser confiables.
Así que el asunto del dinero tenemos que delegar personas confiables, porque el dinero es tentación. ¿Verdad que sí? El dinero es tentación. Por eso Dios soberanamente puso a Judas como tesorero, para mostrarnos que si alguien no es confiable, puede estar robando de ahí. Por eso es que el mundo como nos tiene a los pastores, que nos quitamos, robamos, que robamos el dinero de los hermanos, que todo eso. Pero vemos a Judas, ¿qué hacía él? Él dice claramente que él robaba de la bolsa. Los Judas no son personas idóneas para administrar ese dinero en la iglesia. Por eso Dios soberanamente, y quiero decirles que en las iglesias no hay Judas. No crean ustedes que los tesoreros son Judas. Porque a veces dice uno, Judas era tesorero y a lo mejor Juanito es Judas. No. Ellos no son Judas. ¿Ok? Entonces un ejemplo claro, la vida de Judas, para que aprendamos que las personas que tienen que manejar este dinero, deben ser confiables. Aquí en esta iglesia local, Dios ha puesto a personas, a hermanos idóneos para que administren el dinero. Aquí son mis hermanos Araceli, Juanito, Areli, mi hermana Martita, que se ha añadido últimamente. Ellos, en cuanto termina la reunión, ellos cuentan el dinero y anotan en los libros, porque hay un libro que llevamos aquí. Lo van anotando. Y luego, ya cuando en el transcurso de la semana, del mes, nos sentamos a ver para ver cómo se distribuye ese dinero. Porque ese dinero se da para que se distribuya, pero pero eso siempre lo hacemos delante de testigos. Y entonces es la manera en que no damos lugar a que haya vituperio para el ministerio del Señor. Entonces recuerden que en esta iglesia hay un grupo de ancianos y diáconos, y juntamente conmigo decidimos cómo se gasta el dinero. No crean que nos vamos a comer allá, no. Repartimos porque hay necesidades. No lo hacemos para el beneficio de una sola persona, sino que tampoco para que una sola persona sea enriquecida. Hermano, ya les he dicho y le vuelvo a repetir una vez más, a mí no me entregan todo el dinero que se recoge aquí. Es verdad, me entregan una parte. Y gracias a Dios que nos ha guiado a usarlo correctamente. Hermano, aún porque Dios me ha hecho llevarlo de esa manera. Yo ayudo a los hermanos. Pero de lo que ustedes me dan. De repente le llevamos esto, llevamos a algunas familias, no a todas porque no es mucho lo que entra, pero lo que entra tratamos de hacer eso. Pero eso que Dios me permite hacerlo, no lo pido a los tesoreros. A ver, hermana Araceli, deme porque voy a ayudar. No, de lo que ustedes me dan, porque me dan una parte. Y eso son testigos mi hermano Juanito y mi hermana Martita, que están con nosotros. Me da una parte y nosotros lo repartimos. Miren lo que hace un pastor y hace uno estirar ese dinero, porque no es para malgastarlo. Nosotros lo hacemos de taxista, de Uber, para que no se siente más elegante, se escuche más elegante. Hacemos visitas a los hospitales, muchas cosas que puedo enumerar que hacemos en esta iglesia local. Amén. Y aún viajamos cada 15 días a Coajimalpa a predicar la palabra de Dios. Y es un gasto, ¿verdad? Es un gasto. Aquí están, el otro día le decía, hermano, hay que cooperar para pagar la caseta, ¿no? Pero ya estaba incluido. ¿Se dan cuenta ustedes cómo empezaron a sacar para pagar la caseta? Pero me dijo mi hermana Araceli, ya en el contrato ya está incluido la caseta. Ok, no se salvaron. Pero de todas maneras, se tiene que pagar, ¿sí o no? Ok, entonces, aún es más, en estos días ya estoy yendo a la Ciudad de México para ver los trámites del AR, y todos esos gastos no le pido a la hermana Araceli, que es la que es responsable de llevar todo eso. No le pido. De lo que ustedes me dan, de una parte que ellos me entregan, es lo que yo hago. Y bueno, siendo honesto, sí, a veces me voy con Chonita a comer unos tacos, pero no ando en lugares así, ¿verdad?
elegantes, ¿verdad? Como qué, como Mundo como no, hermano. Bueno, si no es malo ir tampoco, ¿verdad? Pero no usamos eso para esos gastos, ¿me explico? ¿Verdad? Por eso lo que les he dicho que el dinero que entra aquí en la iglesia, hermano, no uso para comprar un carro del año o para comprar una casa en las lomas de Chahuento o para ir de vacaciones a un crucero. O sea, no, o sea, me gustaría, pero o sea, no hay como, o sea, tampoco me siento en paz para usar ese dinero para ir, porque Dios ha dado temor en mí, porque voy a dar cuentas. Es lo que yo tengo, voy a dar cuentas un día de todo lo que respecto al dinero, aparte de la vida de ustedes, del dinero que ustedes dan. Por eso ustedes, si en algún momento nos corrompemos, ustedes ni se preocupen, porque ustedes le están dando a Dios, ¿no? Y el que a mí me va a pedir cuentas. ¿Hasta qué hice con el último centavo? Que no dice que no va a salir de ahí, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo, cuadrante centavo. Entonces, hermano, es un asunto serio lo que estamos hablando. Entonces, pero no estoy diciendo que es malo ir de vacaciones. Algún día me iré. No diré nada, pero habrá señales. Como dicen los jóvenes hoy. Habrá señales, una foto ahí, ya anda en Cancún, en Vallarta, foto para el Face. O tan siquiera Playa Escondida. Hacía un lugar ahí en Oaxaca donde hay un río ahí, y ahí vamos, cuando vamos allá. La razón por la cual estoy dando mi testimonio es que porque yo quiero ser igual que Pablo. Yo no quiero que la gente encuentre tropiezo en mí, ni ustedes no encuentren tropiezo en mí, que digan, no, el hermano se está malgastando el dinero. No, sabemos, hermano, yo tengo temor. Por eso le digo que tenemos ya 8, vamos para 9 años con ustedes, nunca hemos ido de vacaciones. Nunca. Que digamos, no se fueron una semanita a Puerto Escondido, a Huatulco, a Guayabitos, aunque sea. No hemos ido porque no queremos dar ocasión, ¿verdad? Los carros que traemos los usamos para la obra. Por eso le digo, de taxi, de Uber, de todo eso usamos. Usamos para la iglesia, ¿no? Entonces, miren, había me estaba acordando de un hermano. Dice que llegó un pastor a predicar esa iglesia. Y ya cuando terminó el pastor de predicar, esa iglesia tenía la costumbre y le daban una ofrendita, pues, para que su pasaje, su gasolina, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a predicar un sábado acá por la bandera, los hermanos me dieron una ofrendita para mi gasolina. Le dije, hermano, pero dije, no, hermano, agárralo para tu gasolina. Y sí, fue para la gasolina, pues, ¿no? Entonces así hicieron con este pastor. Le dieron ahí, él fue con sus hijos, su esposa, y le dieron un dinerito, pues, para que se ayudara en su gasolina, ¿no? Porque creo que eran como media hora de ahí. Entonces, pues ya la reunión era en la noche, en la tarde. Y ya saliendo ahí por la carretera de ese lugar, había una taquería. No, pues creo que tuvo hambre, ¿no? Quiso invitarle unos taquitos a sus hijos. Y dice que uno de los hermanos de la iglesia le fue con uno de los líderes, le dijo, oyes, fui a fulano y al hermano, al pastor que vino, con sus hijos comiendo tacos, y seguramente de ahí se fue la ofrenda que se le dio. No, criticándolo pues. Y el otro hermano le dijo, ok, está bien, ¿y tú de esa ofrenda cuánto diste? No, pues cómo, o sea, yo no tengo, ¿no? Ni Dios ya andaba criticando. O sea, imagínense, hermano. Pues es que así no, y luego, ¿cómo nos echan a nosotros los pastores, no? Alguien me decía hace poco, hermano, yo sé qué carne le gusta a usted. Yo pensé que iba a decir, arrachera, costilla, diezmillo. Así me dijo, un jovencito me dijo, hermano, la carne que le gusta a usted es el diezmillo, ¿verdad? Bueno, está bien.
está bien. O sea, hermano, deme unos tacos, unos 5 al pastor y me ven a mí. ¿Verdad? Así, o sea, porque así se llama, pues, pero dicen y me ven, o sea, no me vieran a mí, pues no pasa nada, ¿no? Pero, oye, señor taquero, me da 5 tacos al pastor y me voltean a ver a mí todavía. Bueno, pues a veces ofende, pues. Anda uno de malas y ofende, pero cuando uno anda de buenas, no ofende. Pero bueno, yo quiero que ustedes, hermanos, vean que la iglesia en Burlington se han despojado para ayudarnos a nosotros. Por eso les digo cómo se administra el dinero. Mediante el ministerio del Pablo, los hermanos y las iglesias fueron introducidos a la práctica de contribuir con cosas materiales y económicamente para ayudar en la obra de Dios. Esto fue algo maravilloso. Y eso uno dice, pero ¿por qué Dios pide, si es el dueño del oro y de la plata y Él puede, un milagro hace que aparezca un costal de billetes aquí? Pero no lo hace. No lo hace. Porque Él nos da a nosotros para que nosotros demos. Porque el dar, cuando damos nosotros, y es con gracia, nos parecemos mucho a Él. Porque Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Me acuerdo del pastor Cayetano un día, decía, no sé si me está viendo, pero está escuchando, pero él decía, hermanos, no sean puro asadón, dice, porque hay hermanos asadones, puro para acá, y no hay, también usen la pala, dice, echale. Y hermano, es que tenemos, porque a veces nosotros, porque estoy pobre, necesito estar recibiendo que me atiendan. No, uno puede dar porque entonces uno experimenta a Dios. ¿Me explico? Pero vuelvo a repetirte, según lo que hayas prosperado. Y si no fuiste prosperado, hermano, en esta iglesia doy testimonio de que las viudas no se quejan nada. Las viudas. Nunca he escuchado a una viuda decir, hermano, no tengo nada, me falta esto. Es más, dan para la obra, hermano. Nos debe de sorprender, ¿no? Nos debe de sorprender por las hermanas viudas. Amén. Bueno. Entonces, en esta mañana nosotros debemos de aprender a manejar ese dinero que dan los hermanos para la obra. Y eso llevamos, tenemos temor, mi hermana Martita, Juanito, Araceli y Areli, son 4 hermanos que están llevando. Y no puedo ahí andar ahí sacando un billetito porque ahí están, pues. Es más, ni me meto a contar con ellos. Yo no sé si actuaría como Judas. Por eso nunca se me dio eso de la tesorería. Llevo como 30 años en la vida siendo cristiano y nunca se me confió. A lo mejor tengo esa debilidad. Pero Dios pone a gente idónea, confiable. Yo quiero decirles que mi hermana Araceli, ya ahorita los hermanos se metieron a ayudarla, pero ella lleva años siendo tesorera de la iglesia y yo no la puse. Dios la puse a ella. Ella una mujer recta, justa. Así como Pablo da testimonio de este hermano que recibe alabanza, dice, de llevar el donativo porque era un hermano íntegro. Y quiero decirles que mi hermana Araceli ha sido una mujer íntegra en manejar todo lo que entra en la iglesia. Sí. Y ella tiene todos los libros. Dice que tiene los libros desde que empezaron. Imagínense. Ya tiene más de 25 años que empezaron. Empezó ella en ese ministerio y ahí tiene los libros. Ya últimamente Juanito, Areli, mi hermana Martita la están ayudando. Porque creemos que también debe haber testigos para que no demos ocasión a que alguien diga, es que están malgastando, ¿verdad? El dinero. No se malgasta. Todo, no, me sorprende mi hermana Araceli porque ella hasta me quiere hacer firmar a veces. Y no es malo, porque ella, y gracias a Dios que no firmo porque casi no pido. No pido. Y ella una vez me dijo, hermano, tenga, porque usted casi no pide. Le digo, pues es que sí necesito, pero mejor me aguanto, ¿no?
Porque a veces sí uno necesita, pero mire, mire aquí, yo quiero que ustedes, porque yo quiero que todos tengamos paz. Y si aún así usted dice, no hermano, usted se lleva el dinero, está bien, no hay problema. Pero yo quiero que todos tengamos paz con respecto a todo eso, porque a veces esto nos impide caminar y avanzar como iglesia. Es más, ha habido hermanos aquí que me han dicho, hermano, si usted necesita dinero, dígame. Así me lo han dicho. Si usted necesita dinero, no importa la cantidad, así me han dicho, hermano, en esta iglesia local. No me ha aprovechado. Si tuvieran ese corazón malo, decir, hermano, saben que necesito, porque hay gente que se aprovecha de los hermanos. Es una realidad. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, raíz de todos los males. Yo le pido a Dios que cada día le diga, Señor, ayúdame a no amar el dinero, a no amar el dinero. Como dijo el Salomón, no me des mucho, ni me des poco. ¿O cómo dice él? ¿No? ¿Cómo dijo? Porque dice, manténme del pan necesario. No me des mucho porque no sea que vaya a perderme. No me des poco porque no sea que yo reniegue. ¿No? Manténme del pan necesario. Amén. Entonces nosotros es lo que hemos aprendido. Y aún mi esposa, y en eso doy gracias a Dios, porque ella no me pide lujos. Bueno, pide los medicamentos, ¿verdad? Pero los lujos no. Sí, de que, por eso, mire, porque muchos siervos, muchos pastores a veces han tenido que tomar de las ofrendas. Yo los entiendo, no los juzgo, pero han tenido que tomar porque a veces la esposa pide lujos, pide vacaciones, pide pedicure, manicure, paticure, ¿cómo se llama toda esa cosa, no? Cabello cure, todo eso. No, y mi esposa no es eso. Nosotros comemos lo que tenemos. Mi papá en vida siempre decía, come cuando hay. Porque si mi esposa fuera de gastalona, no hermano, yo estuviera endeudado. Pero gracias a Dios por mi esposa que entiende. Desde el primer día que nos casamos, bueno, antes de casarnos, me dijo mi pastor Cayetano, él dijo, dile a tu esposa que tú vas a vivir por fe en el ministerio, porque la condición era, cásate y te vas a ir al ministerio, no puedes irte solo, así me dijeron. No, pues me casé y ya, pero dile a ella que no vas porque eres de billete, porque como venía yo de Estados Unidos, a lo mejor ella pensaba, ¿no? Que puros dólares, no puras hojas de lechuga, ¿no? Pero ya les dije a ustedes que yo me vine con la ofrenda que me mandaron. Juntaron los hermanos un dinero ahí, antes de la iglesia en Burlington, esa iglesia no nos ha dejado. Ellos se han despojado para enviarnos con ustedes. Imagínense, hermano, la iglesia ya enviándonos a ustedes. Y ellos son hermanos que han sabido dar en gracia. Nunca nos han abandonado. Sí, un día les pedí, pero no tampoco abuso de ellos. Me acuerdo que estábamos en Nayarit. ¿Se acuerdan ustedes que el otro les dije que teníamos 4,000 pesos, lo que nos sobró de la boda? Y no, 6 les dije el otro día, son 6, ya me acordé. Entonces dije a mi esposa, tenemos 6,000 pesos, nos aguanta para el mes. Se nos descompone un carro que nos prestaron, hermano, y justamente se fue todo ese dinero. Y después de unos días se enferma mi esposa de la vesícula. Y teníamos que llevarla porque tenían que sacar la vesícula. Cobraban 21,000 pesos, creo, no me acuerdo más o menos. ¿De dónde? ¿De dónde sacamos? Y yo sí tuve que hablar con el pastor. Primero hablé con mi papá y mi hermano. Y le dije, ayúdenme. Dijeron, no tenemos nada. Nada tenemos. Quisiéramos ayudar, pero ahorita no tenemos nada. Así me dijo mi papá y mi hermano. Ya tuve que hablar con el pastor Cayetano llorando. Le dije, présteme, le dije, présteme. Pero ellos después me dijeron, te vamos a ayudar. Y ellos cubrieron, esa iglesia cubrió ese dinero. Es un gasto de 27,000, cuando el dinero valía mucho.
Así decía un viejito allá. Y, o sea, bueno, de todo, aún ahorita 27,000 pesos es mucho dinero, ¿no? ¿Dónde lo agarra uno? ¿No? Entonces, hermanos, yo quiero que vean ustedes que la iglesia en Burlington, ellos se han despojado porque dice que había un hermano que la alabanza, fíjense, leamos pues para terminar, porque ya, el 16 al 20. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con el hermano cuya alabanza, ¿se da cuenta que es bueno también que reciban la alabanza a los que sí tienen un amor por la obra? Si nosotros aprendemos a ser hermanos que damos para la obra, hermano, podemos bendecir a otros lugares donde están necesitados. Y Dios alabaría a esta iglesia. Aún les digo a ustedes que aún para ir a Chimalpa, esta iglesia está con nosotros. Cada domingo que vamos, la iglesia aquí, mis hermanos Juanito y Araceli, nosotros pagamos la caseta de la iglesia. Y son 200 y algo, ¿no? Y ya de regreso ya tomamos nosotros y lo pagamos, pero la gasolina, todo eso lo ponemos. Y yo creo que ustedes vean que todo es, para ir allá, es parte de esta iglesia. No, imagínense, antes sí nos íbamos al transporte público y sí sale menos. ¿Cuánto cobran de aquí a Indios Verdes? Como, ya no ha ido, 19, ¿verdad? El metro otros 6 pesos, ¿no? 5 pesos, ¿verdad? Son que 24. Y de observatorio allá son otros, a lo mejor son 8, ¿no? O 9, Juanito. 10 pues, todos son 34 pesos. 34 y 34 de vuelta, 62. ¿Y la coca y sabritas? Póngale que a lo mejor mi esposa y yo yendo son 200 pesos en el transporte, pero haríamos 3 horas y media o 4. Y sí lo hicimos por muchos años. Pero ahora pero saliendo de aquí el domingo vamos allá. Entonces, ahí nos hallan, ¿no? Hacemos una reunión por Zoom ahí en el camino. Pero yo lo que quiero que ustedes vean cómo se maneja. Hermano, lo hacemos con mucho temor. Con mucho temor. Luego les pido a ustedes que oren por nosotros. Oremos por mi hermana Araceli, Juanito, Areli, mi hermana Martita, que ya son los 4 que están llevando este ministerio. Y también por mí y por mi esposa, para que sepamos cómo administrar, cómo llevarla bajo el temor de Dios. Amén. Entonces, y si ustedes dan con gracia, sepan lo que hacemos. No ocultamos nada. Queremos ser transparentes. Amén. Por eso mi hermana Araceli hasta ha dicho, si alguien quiere saber, ahí están los libros para que le dé una checada. Ya sé que no van a ir los hermanos. Yo sé que no van a ir ustedes porque ustedes no son así, ¿verdad? Pero todo lo que aprendamos a dar, ¿verdad? Por eso cada domingo, cada reunión, hay unos sobrecitos ahí y ya también se le pone ahí en la canastita o en la cajita, ¿verdad? Entonces, eso de los sobrecitos me lo entrega a mí para, ya saben, ¿para qué? Y lo demás se administra los hermanos y yo ahí no me meto, ¿verdad? Ellos nos juntamos y oramos y a quién tenemos que ayudar. Y se acuerdan ustedes que a alguno de ustedes se les ha llegado de repente alguna ayudadita y oramos a Dios y no le damos así nada más, sino que oramos a Dios y ahí están las cuentas. Y ahora que vamos a ir a los bautizos, también de ahí se va a tomar una parte para dar, para que usted no pague los 80 sino 50 pesos, ¿sí? Para que podamos ir al lugar de los bautizos. Hermanos, vamos a gozarnos con nuestros hermanos en el bautismo. Amén. ¿Estamos en paz? ¿Sí? Y si me ven con Chonita comiendo unos taquitos ahí, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Voy a leer estos 2, 3 versículos y terminamos. Porque también hay un extremo, porque se nos acusa a nosotros de que no hay que dar dinero al pastor, sino que nada más a los puros pobres.
Ok, sí, la Biblia dice que hay que ayudar a los pobres. Gálatas 2:10. Y con esto termino ahora sí. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. O sea que sí hay que ayudar a los pobres. ¿Sí? No hay que olvidarnos de los pobres, hay que ayudar a los pobres. Y en esta iglesia sabemos qué hermanos son, quiénes hermanos están en pobreza. ¿Me explico? Ok. Vamos al 6:6 de Gálatas. Miren lo que dice, para que ustedes tengamos paz. ¿Por qué se le da el dinero al pastor? Ya les dije lo que yo hago con el dinero. ¿Ok? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Ok? ¿Quién es enseñado? Ustedes. ¿Y quién instruye? Ok, entonces, ¿sí? ¿Sí se puede? Se puede, es lo que dice. Vamos a otro versículo, pues. 1 Timoteo 5, 17 al 18. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos, está hablando de los pastores, los ancianos que gobierne bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, los que nosotros los pastores estamos haciendo un trabajo. Yo no lo digo. Porque a veces, no, el pastor ¿qué anda haciendo? No hace nada. Aquí dice que trabaja, ¿sí o no? Si un psicólogo recibe, ¿verdad que sí? Recibe su paga. ¿Por qué? Porque estudió. Y aquí la hacemos de psicólogos, de taxistas, de maestros, de todo, hermano. De todo. Sí, de todo hacemos. Entonces recuerden que vemos que se tiene que acordar a los pobres. Es lo que hemos hecho. A los pobres ayudamos. Y también se le da me entregan ellos una parte a mí, pero ya les dije cómo yo lo distribuyo. Y también tenemos otros gastos en esta iglesia local. Gracias a Dios que por su gracia, por su misericordia, nos ha concedido que no pagamos renta, porque nuestra hermana Teresita nos la presta. Ya vimos a hablar con ellos el año pasado y dijeron, no hermano, no. Es que yo hablé con ella, le dije, hermano, queremos manejarnos con usted transparente, y ella, le dijimos, quiere que le demos una renta, y ahí estaban algunos testigos, y ella dijo, no hermano, no. Dios me dio de gracia y quiero seguirlo prestando para la reunión de la iglesia. Pero también tenemos que pagar internet. Estamos pagando internet para que nuestro técnico pueda seguir transmitiendo, porque esto ha sido bendición para otras familias y aún para los que no pueden venir, ¿no? Compramos lo que se necesita, material de limpieza. Ese vasito que usted toma su chesco refrescante, también lo compramos aquí. ¿Okay? Todo lo que entra aquí, lo que necesitamos tenemos que comprar materiales para los jóvenes, para los niños. O sea, son gastos, y entonces por eso se ocupa el dinero, ¿me explico? Pero no se sientan ustedes manipulados, ni obligados, ni se sientan mal. Lo que queremos es que todos estemos, ¿qué? En paz. ¿Todos estamos en paz? ¿Somos amigos? ¿Me aman todavía? Bueno, yo los amo mucho a ustedes. Tienen un lugar especial en mi corazón, cada uno de ustedes. Y quiero decirle que no pagan renta. ¿Ok? Viven aquí en mi corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este momento, porque tú nos enseñas, Señor, a poder, Padre Santo, hablar tu palabra con claridad y con sencillez. No ocultamos nada, porque tú eres Dios. Tú eres, Señor, el que nos has dado de tu gracia. Ayúdanos a los que administramos el dinero, lo hagamos con transparencia. Señor, oramos, Señor, para que tú nos guardes de no caer en tentación. Señor, oramos también por tu iglesia, Señor, que ha aprendido a dar. Una iglesia que da con gracia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y queremos servirte, Señor. Hacerlo, Señor, porque
Tú eres el que haces todo. Queremos colaborar contigo y gracias por nuestros hermanos. Gracias por esta iglesia y aún te damos gracias por la iglesia en Burlington, Señor, que han sido, Señor, generosos con nosotros, Padre. Sigue siendo con ellos, con nuestro pastor Cayetano Ceja, por todos nuestros hermanos líderes allá en la iglesia en Burlington, Señor. También oramos, mi Dios, por la iglesia en Coajimalpa, que tanto aquí como allá nosotros aprendamos a dar en gracia, y sobre todo mis hermanos que están administrando el dinero, que reciben ese dinero, Padre, lo podamos hacerlo con integridad, con transparencia, en el temor tuyo, mi Dios. Gracias por mis hermanos y que todos tengamos paz respecto a este asunto y que podamos, Señor, Padre Santo, seguir avanzando porque tu obra tiene que seguir adelante. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.